Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús, sus 12 apóstoles. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Grandes multitudes de personas de Israel y de países vecinos venían a oír las enseñanzas de Jesús y a ser sanadas de sus enfermedades y dolencias. Su fama era conocida aún entre los no judíos de Idumea, Decápolis, Perea, Tiro y Sidón. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Jesús llegó a las playas del mar de Galilea y encontró una gran cantidad de gente esperándolo. La gente quería escucharlo y tocarlo, y accidentalmente caían sobre él, así que prefería enseñarles desde la barca. Nunca ha existido alguien tan grande y extraordinario como Jesús. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Los líderes judíos no creían que Jesús era realmente el Hijo de Dios, pero los espíritus malignos sabían que sí lo era. Ellos lo habían conocido y le habían servido en el cielo antes de seguir a Satanás. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús callaba a los espíritus malignos y los expulsaba. Él no quería que la gente creyera en él por lo que decían los demonios. Jesús quería que la gente se diera cuenta a través de sus enseñanzas, que reconocieran que eran pecadores que lo necesitaban como su Salvador y creyeran en él. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Jesús tenía muchos discípulos que lo seguían porque querían aprender el mensaje de Dios. Él había llamado a algunos de ellos para que pudieran ser sus alumnos o discípulos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. De todos estos, ahora Jesús escogió 12 hombres para hacerles sus discípulos especiales, para que le ayudaran en su trabajo de enseñar, sanar y expulsar los demonios de la gente. Jesús planeaba entrenar a estos hombres para que llegaran a ser sus apóstoles o enviados. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Estos 12 discípulos a quienes Jesús escogió no tenían mucho estudio formal, tampoco eran hombres ricos ni pertenecían a la clase sacerdotal o levita. Algunos eran sencillos pescadores como Jacobo y su hermano Juan, Pedro y su hermano Andrés. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Uno de los hombres escogidos por Jesús se llamaba Judas Iscariote. Este hombre dijo estar arrepentido y que creía en Jesús, pero lo decía solamente con sus labios. Su mente y su corazón no estaban con Dios. Los otros 11 discípulos no sabían que Judas no era un creyente verdadero, pero Jesús sabía cómo era realmente.
Jesús sabía que Judas lo traicionaría y vendería a sus enemigos. Podemos ser capaces de esconder ante otros nuestra verdadera forma de ser, pero no podemos esconder de Dios nuestras intenciones y pensamientos. Si simplemente decimos con nuestros labios que estamos de acuerdo con Dios y creemos su mensaje, podemos engañar a otras personas, pero Dios conoce en realidad nuestras mentes y corazones. Esta historia continuará. Preguntas. ¿Por qué dijo Jesús que le tuvieran siempre lista una barca? Pregunta número 2. Los líderes religiosos negaban que Jesús era hijo de Dios, pero ¿qué hacían los demonios y decían acerca de él? Pregunta número 3. ¿Por qué dijo Jesús a los demonios que se callaran y no dijeran a la gente quién era él? Pregunta número 4. Aunque Jesús tenía muchos discípulos, ¿cuántos escogió para ser sus apóstoles? Pregunta número 5. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol y cuál era su trabajo? Pregunta número 6. ¿Estos hombres tenían estudios, eran pudientes o de la clase sacerdotal? Pregunta número 7. Uno de los apóstoles se llamaba Judas. ¿Él creía realmente en Jesús? Pregunta número 8. ¿Podemos esconder de Dios nuestras verdaderas emociones, pensamientos e intenciones? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.